Bueno, hola a todos, hoy vamos a comenzar este nuevo tema que se llama el átomo y la tabla periódica. En ella desarrollaremos pues, los distintos modelos atómicos relacionados con la tabla periódica. Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo tema, es el átomo y la tabla periódica. Para ello vamos a empezar por el modelo atómico de Rutherford, o de Rutherford, si quisiéramos decirlo en un inglés correcto, pero bueno, aquí a nosotros lo que realmente nos interesa es por dónde empezamos. Es decir, si os dais cuenta, nos hemos saltado una primera parte que sería las partículas subatómicas, el modelo atómico de Dalton y el de Thomson, es decir, que esto ya está pensado para personas que conozcan un poquito el tema, ¿no? Bueno, pero en realidad, si me seguís, pues lo vais a entender perfectamente. ¿Por qué? Pues porque he introducido un poquito el concepto de estas partículas y todo esto pues dentro del mismo modelo atómico de Rutherford. ¿Qué es lo que pensó Rutherford? Bueno, después de realizar un experimento, pues uno de los más importantes de la historia, Rutherford llegó a la conclusión de que el átomo estaba formado por un núcleo y una corteza. Este núcleo y esta corteza estarían muy alejados el uno del otro, es decir, que habría mucho espacio, pues podríamos llamar hueco o vacío entre los dos. De hecho, se habla de un átomo vacío, ¿eh? Que como tenemos dos partes, núcleo y corteza, pues tendremos que ver qué es lo que hay en cada una de ellas. En el núcleo nos encontramos con dos tipos de partículas, que son los protones, que son estos que estoy marcando con una P aquí, y los neutrones, que son estos de aquí. Los protones tienen carga positiva y los neutrones, pues como su propio nombre indica, no tienen carga. Y la corteza, que ya digo que está muy alejada de este núcleo, está formado por electrones. Los electrones se representan así. Los protones, más que ponerlos como lo he puesto yo aquí, se pondrían así. Protones así. Y estos electrones están girando alrededor del núcleo. Este era el modelo atómico de Rutherford. También hablaba de que era un átomo neutro. Un átomo neutro es aquel en el que el número de protones, es decir, de cargas positivas y de cargas negativas, era igual. En este caso lo cumple, ¿lo veis? Tiene dos cargas negativas y dos cargas positivas. Bueno, pues eso se llamaría, según Rutherford, un átomo neutro. Bueno, pues con esto tenemos ya explicado lo que sería el átomo de Rutherford. Me diréis, bueno, ¿por qué lo estamos viendo? Pues porque en realidad esto nos va a permitir pues avanzar un poquito en nuestro estudio del átomo, en el sentido de definir una serie de magnitudes, que ahora las veremos, que aparecen mucho en los exámenes y que tenemos que conocer. Simplemente por un comentario un poquito histórico, Rutherford en su modelo atómico no introdujo los neutrones, simplemente porque todavía no se habían descubierto. Nosotros lo metemos simplemente para que sea más fácil de entenderlo. Bueno, ¿qué es lo que nos explica Rutherford que sea tan importante? Bueno, pues lo primero es que define un número que le llama número atómico y que lo va a representar por la letra Z. Este número atómico va a ser igual al número de protones. Y lo importante que tiene esto es que este número atómico, que ya digo que es igual al número de protones, es característico de cada elemento. Es decir, Rutherford es capaz de explicarnos en qué se diferencian los distintos elementos, que es en el número de protones de su núcleo. Por tanto, un elemento que tenga 4 protones en su núcleo cumpliría que Z es igual a 4. ¿Qué elemento sería? Pues en este caso, por ejemplo, sería el berilio. Todos los átomos de berilio tienen 4 protones en su núcleo. ¿Puede haber un átomo de berilio que tenga, por ejemplo, 9 protones en su núcleo? No. ¿Por qué? Pues porque ya no sería de berilio, sería, por ejemplo, de flúor. Es decir, que cada uno tiene su número atómico, una especie de DNI, ¿no? de documento nacional de identidad, pero en este caso para los elementos. Cada uno tiene el suyo propio y eso es lo que lo diferencia de los otros. Bueno, aquí lo vemos con un ejemplo que, como he comentado yo, es que el flúor es muy importante, ¿eh? Y casi merece la pena, igual que cuando en formulación hablamos de que había cosas que merecía la pena aprendértelo de memoria. Si tú quieres pues, superar el examen con mucha facilidad, es mejor que reconozca algunos números atómicos. Es decir, que lo identifica el elemento nada más que por su número atómico. Uno de los más famosos es el del flúor, que es 9 y que aparece en multitud de exámenes. Y el 11 también es otro muy común y por eso lo he puesto como ejemplo, que es el sodio. Y que ya digo que si lo vais representando, yo lo iré recordando, ¿eh? Cuando veamos alguno, pues iré comentando que es interesante que hagáis pequeño esfuerzo de aprenderlo. Bueno, pues más adelante se encontró que había elementos que eran del mismo que había átomos que eran del mismo elemento, por ejemplo, pues el que estamos hablando del flúor, ¿no? Que tenían todos Z igual a 9, pero que era un poquito diferente. La variación era en la masa del átomo. Es decir, eran átomos de flúor porque su Z era igual a 9, es decir, que tenía el mismo número de protones, pero cuando tú calculabas la masa del átomo variaba un poquito entre ellos.
La única explicación posible a este hecho, es decir, que tuvieran diferente masa, era que tuvieran diferente número de neutrones en su núcleo. Alguno me dirá, bueno, pues podrían tener diferente número de electrones también, ¿no? Claro, si el número de protones tiene que ser el mismo, por ejemplo, este sería, vamos a ver, como tiene 2 protones, ¿cuánto valdría Z? Z sería aquí 2, ¿no? Bueno, pues este es el helio. Bueno, pues todos los átomos de helio tienen que tener 2 protones, pero si tienen distintas masas, pues podría cambiar o bien el número de neutrones o bien el número de electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Que la masa del electrón es infinitamente pequeña, es una exageración, pero muy pequeña en comparación con la masa de protones y neutrones. Dicho de otra manera, si yo calculo la masa de un átomo, la variación que se produce por cambiar el número de electrones es despreciable. Es como, no creéis que os estoy exagerando, es como una mosca que se posa en una silla, eso no va a cambiar nada, la masa de la silla, pero el número de neutrones sí que va a afectar. ¿Por qué? Pues porque la masa de los neutrones es muy parecida a la de los protones, muy parecida. Entonces, que un átomo tenga un neutrón, como es este, o tenga otro más, seguiría siendo de helio, pero ya su masa habría cambiado y además bastante, una cuarta parte. Es decir, que aquí sí que se notaría una diferencia. Bueno, pues, ¿eso cómo lo estudiamos? Pues con un nuevo número atómico, perdón, con una nueva magnitud que vamos a llamar número másico, ¿eh? Másico. Este número másico que viene de masa, lo que te determina un poco es la masa del átomo. ¿Por qué? Pues porque suma los protones y los neutrones. Entonces el número másico es la suma de protones más neutrones. ¿Por qué no nos suma los electrones? Pues porque ahora acabamos de decir que su masa es muy pequeña. Entonces sumando los protones y los neutrones ya tengo la masa del átomo. Bueno, pues estos elementos que tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente número másico, porque cambia el número de neutrones, tienen un nombre. Se les llama isótopos. Bueno, ¿qué ocurre cuando tenemos varios isótopos? Pues podemos hablar de una masa atómica que sería una media entre todos ellos. Claro, si yo, por ejemplo, me preguntan cuál es la masa del flúor, y resulta que hay algunos que tienen de número atómico, lo pongo así un poquito para que lo entendáis, en 18, pero hay otros que tienen 19, yo ya no sé cuál de los dos es. Entonces lo que se hace es una media ponderada entre ellos para averiguar, y entonces nos sale con decimales, no sé, 18,4, lo que sea, ¿no? Porque es que además depende del porcentaje en que se encuentre cada uno en la naturaleza. Esta es la razón por la cual en las tablas periódicas la masa, el número másico, perdón, aparece con decimales, porque es una media entre todos los que aparecen, entre todos sus isótopos. Los isótopos entre sí son muy parecidos, muy parecidos, ¿eh? Tienen una masa muy parecida entre ellas, pero sus propiedades, sobre todo en sus propiedades químicas, ¿eh? En física también son muy parecidas, pero las propiedades radiactivas pueden ser muy diferentes, lo veremos con un ejemplo. Y para ir terminando ya la teoría, estos dos números, el atómico y el másico, son determinantes para un determinado tipo de átomo. Entonces, cuando se quiere hablar de ellos, se pone de esta manera: se pone el símbolo del elemento, abajo se pone el número atómico y arriba se pone el número másico. Otras veces se pone de una manera un poquito más extraña, que es simplemente con el nombre del elemento, hierro, y aquí se pone un guión y se pone el número másico, por ejemplo, hierro 56 o hierro 57, que sería otro isótopo del hierro. Pero lo habitual es ponerlo así, como lo estoy poniendo aquí yo aquí, es decir, el símbolo del elemento y luego abajo el número atómico y arriba el número másico. Un ejemplo de esto que os estoy comentando, para ir terminando ya la teoría, sería el uranio. El uranio es el principal combustible en las centrales nucleares y se obtiene a partir de un mineral llamado uranitita. Y aparece en fórmula de UO2, que, bueno, ya sabemos los otros formularios, ¿no? Sería dióxido de uranio. O bien óxido de uranio 4. El uranio tiene de número atómico 92. Todos los átomos de uranio tienen 92 protones en su núcleo, pero tiene dos isótopos. Uno, uranio 238, que no tiene ninguna actividad radiactiva. Es decir, yo podría tener un bloque de uranio puro 238 en mi mano y no me pasaría nada. Pero el otro, uranio 235, es muy radiactivo. Si lo tuviera en mi mano 1 kilogramo de uranio 235, moriría en cuestión de minutos. Es decir, la naturaleza aparece mezclado, entonces hay en mucha mayor proporción el uranio 238.
aparecen los dos mezclados, entonces lo que se hace es sacar la uranitita y por métodos sobre todo físicos, porque como tienen distintas masas, se centrifugan, sobre todo en procesos de centrifugación, se separan. Y vamos concentrando el uranio 235. Una vez que lo hayamos concentrado, ya lo podemos utilizar o bien en centrales nucleares o otro tipo de actividades no tan pacíficas, como ya podéis imaginar, que son las bombas nucleares y todo eso. Para terminar, el átomo de Rutherford también es capaz de explicar la presencia de aniones y cationes. Aniones y cationes. Los aniones son átomos que han ganado electrones y tienen carga negativa, mientras que los cationes son átomos que han perdido electrones. Por tanto, tienen más protones que son positivos porque han perdido electrones, ¿vale? Por tanto, ellos tienen carga positiva. Y estos de aquí, como han ganado electrones, pues tendrán carga negativa. Muy fácil de entender, ¿no? Bueno, toda esta es la teoría. Luego en la prueba de acceso a la universidad, sobre todo aquí en Andalucía, las preguntas no suelen ser teóricas, sino que suelen ser prácticas del estudio del número atómico y el número másico. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros a partir de ahora. Vamos a hacer una serie de ejercicios en los que tenemos que calcular número atómico y número másico. Son facilísimos y de hecho algunos van muy rápido, ¿no? Por ejemplo, el primero dice: un átomo tiene 4 protones y 5 neutrones. Determinar Z y A. Bueno, Z, que es el número de protones, pues sería 4, y A, que es el número de protones más neutrones, ¿vale? Protones más neutrones, pues sería 4 más 5, 9. No tiene unidades, lógicamente, y ya estaría resuelto en el ejercicio. ¿Por qué es tan importante el número atómico? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Porque es característico de cada elemento. Si cada elemento tiene su propio... Cada elemento tiene su propio número atómico. Dice, un átomo neutro tiene Z igual a 8 y A igual a 17. Dice, determina el número de protones, neutrones y el electrones. Fijaros que dice átomo neutro, ¿eh? Bueno, pues Z vale 8, pues entonces tendría 8 protones, ¿vale? Porque es igual al número atómico. ¿Cuánto sería el número másico? Como el número másico hemos dicho que es la suma de protones más neutrones, y vale 17 el número másico, pues entonces sería... No hace falta que lo hagáis, no hay problema más que para que lo veáis. 17, 8 más el número de neutrones. Bueno, ¿qué sería? ¿Cómo se calcula normalmente el número de neutrones? Pues lo que le falte para llegar hasta el número máximo, ¿vale? Si yo tengo el número de protones y yo sé que es 8, pues esto será lo que le falta para llegar hasta 17. En este caso tendríamos 9 neutrones. Y el número de electrones es muy fácil, porque como el átomo es neutro, ponerlo aquí, el número de cargas positivas y negativas tienen que coincidir. 8 electrones. ¿Veis cómo se anula entre ellas y queda el átomo neutro? Bueno, pues pasamos al siguiente. Dice, ¿puede coincidir el número atómico y el número másico de un átomo? La respuesta es sí. ¿Por qué? Pues porque si el número atómico es igual al número de protones y el número másico es la suma de protones más neutrones, si no tengo neutrones, los dos coinciden, sería igual al número de protones. Esto puede ocurrir, es decir, lo vamos a poner aquí, ponemos sí cuando no tengamos neutrones. Pues sí que puede ocurrir, ¿eh? De hecho es el caso más abundante del universo, que es este átomo, hidrógeno 1, 1. Fijaros, Z vale 1 y A vale 1. Tendría un protón, un electrón para que sea neutro y 0 neutrones, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente, que es otro ejercicio ya muy típico, en el cual nos dicen una serie de... Nos dan una serie de representaciones de átomos. Voy a ponerle aquí para empezar la del flúor, fijaros el 9 del flúor, ¿eh? Y me pide el número de protones, neutrones y electrones. Como el de abajo hemos dicho que es Z y el de arriba es A, pues si me vais siguiendo ya lo entenderéis, que serían 9 protones, porque es el número atómico. El número másico, los neutrones son los que le faltan para llegar a su número, que serían 10 neutrones. Y como el átomo es neutro, pues 9 electrones, para igualar las cargas positivas y las negativas. El siguiente que nos aparece es el que hemos comentado, 1, 1. Por tanto, tendríamos... un protón, 0 neutrones, porque los dos son iguales, entonces no puede haber neutrones, y para que sea neutro, un electrón. Bueno, el siguiente es un anión. Estáis viendo al oxígeno con dos cargas negativas, un óxido. En principio el número de protones no cambia, sería 8 protones, es decir, bueno, la forma de calcularlo me refiero.
El número de neutrones tampoco cambia la forma de calcularlo, lo que nos falte para llegar hasta 17, pero aquí en el número de electrones tenemos que tener cuidado. No puede ser igual porque el átomo ya no es neutro, es un anión, ha sobrado dos cargas negativas. Quiere decir que tiene dos cargas negativas de más de las que debería tener. Por tanto, 10 electrones. El número que aparece aquí es el exceso o la falta de electrones que tenga. Se obtiene normalmente por comparación. Yo miro los dos y tengo que conseguir que aparezca esto de aquí. Ahora lo vamos a ver con el último ejemplo. El último ejemplo, que es el del sodio, acordáis que os dije que era 11, ¿no? ¿Veis aquí el número atómico? Pues este es un catión, aquí sobrecarga positiva, mientras que este era un anión, este es un catión. Bueno, el número de protones siempre es igual al número más atómico, esto no cambia, el número de neutrones, lo que le falta es llegar a 23, y el otro yo podría poner 11, pero entonces sería un átomo neutro. ¿Pongo más electrones? No, porque los electrones son negativos. Entonces aquí hubiera salido algo negativo. 10 electrones. Cuando los comparo, ¿lo veis? Sobra una positiva. Bueno, venga, vamos a seguir. Dice, un átomo tiene 3 protones y 4 neutrones. Dice, determinar su número atómico y másico. Bueno, pues, como Z el número de protones vale 3, y como el número másico es la suma de protones y neutrones, pues sería 3 más 4, 7. Dice, indica si existen errores en las siguientes representaciones de átomos. Se supone entre estos y entre estos. Bueno, aquí ya veo un error. Es decir, Z vale 9 para el flúor, no puede valer 10. Es decir, el flúor no puede tener dos números atómicos diferentes. Números atómicos diferentes. Es el error fundamental en el primer caso, ¿eh? No veo más errores, ¿no? La verdad que lo demás no es nada. Me voy a este de aquí. Me aparece el berilio, que por cierto... vale, ya estamos... No se ve ya el error, ¿eh? Aquí hay dos errores. Un error es este de aquí. El número másico A no puede ser más pequeño que Z, ¿no? No puede ser más pequeño que Z. Claro, porque el número máximo... más pequeño que Z, claro, porque Z es igual al número de protones y A es igual a protones más neutrones. En tu caso puede ser iguales, pero nunca más pequeño, ¿no? O sea, yo veis que aquí vale, que pone 5 y aquí pone 8 abajo. Pues nada, fue un error. Y el otro error está muy relacionado con el anterior. ¿Lo estáis viendo ya? El berilio y el litio no pueden tener el mismo número atómico. Bueno, pues, ¿qué tal? Creo que son muy sencillos, ¿verdad? Los ejercicios. Pues nos quedaría la famosa tabla de protones, neutrones, que es para rellenarlo. Utilizando aquí, yo he puesto 3 y vamos a ir viéndola. Se trata de ir rellenando esta tabla en base a la información que me da. Vamos a ir haciéndola muy rapidito porque es muy fácil, ¿eh? Si el litio me dice que Z vale 3, pues entonces tiene que tener 3 protones. Estas dos columnas deben ser iguales, porque Z es igual al número de protones. Y por otro lado sabemos que A es la suma de protones más neutrones. Estas son las dos cosas más fundamentales que tenemos que poner. Yo, por recordarlo un poquito, para tenerlo a lo visto, voy a poner que los protones son positivos y los electrones negativos. Bueno, pues como es un átomo neutro, lo veis, tiene que tener las mismas cargas positivas que negativas. Ahora veis la importancia de poner esto, ¿no? Pues le pongo el número de protones. Y en los neutrones tienen que ser los que le falten para llegar hasta 7, porque 7, A es el número de protones más neutrones. Entonces ponemos 4. Esta columna de aquí, la del número másico, tiene que ser la suma de protones, de esta de aquí, de protones más neutrones. Bueno, nos vamos al siguiente, que es el berilio. Dice que vale Z vale 4, pues lo ponemos, porque tiene 4 protones. Estas dos columnas son iguales. Y ahora, ¿cómo calculo el número másico? Pues si tiene 4 protones y 5 neutrones, pues será 9. Y nos quedaría el número de electrones, que como vuelve a ser un átomo neutro, pues entonces pongo 4 electrones. Pasamos al siguiente. Este es un anión, ¿lo veis? Pero bueno, eso ahora mismo me da un poquito igual. Z vale 9, pues pongo 9 protones. La presencia de anión y catión es lo que va a modificar cómo calcular los electrones. Lo demás es igual. De hecho, tiene 10 neutrones y 9 protones. Fijaros la definición de número másico, pues 19. Suma de los dos. Y ahora vamos a los electrones. Como le ha sobrado una carga negativa y tengo 9 positivas, ¿cuántos electrones pongo?
pongo 8, 8 no, porque entonces sobrarían positivas, pues entonces pongo 10. Y así, cuando los compare las positivas con las negativas, este con este, pues me sale que sobra una negativa. ¿Veis? 10 frente a 9. Y nos vamos al último. Como tiene 19 protones, pues pongo 19 protones. Z dice que vale 39. Y los protones vale 19. ¿Cuántos neutrones me harán falta? Pues los que necesite para llegar hasta 39, en este caso 20. Y ahora aquí se ha formado un catión y ha sobrado una carga positiva. Pues si ha sobrado una carga positiva y tengo 19 positivas, pues voy a poner 18. Y así consigo que me sobre una carga positiva. Bueno, pues ya lo tenemos resuelto y vamos a la siguiente tabla, que es muy parecida. Lo que pasa es que ahora los símbolos químicos no son reales, ¿eh? Estos ABCD no son símbolos reales. Ahora veréis por qué. Bueno, empezamos un poquito más rápido, ¿no? Tenemos 24 protones, pues Z vale 24. Como el número másico vale 52, pues entonces esta es la suma de protones, que lo vamos a poner ya positivos, y los electrones que son negativos. Por tanto, perdón, la suma de protones y neutrones, pues entonces si llega hasta 52, pues si hacemos el cálculo mental, serían 28 neutrones. Vamos a poner aquí, para recordarlo, Z es el número de protones y A es protones más neutrones. Bueno, pues sería 28, para que al sumar a 24 pues me diera 52, ¿vale? Pasamos a los electrones. Como es un átomo neutro, no tiene carga aquí, pues entonces el número de electrones y protones iguales. Pasamos al siguiente. Z vale 17, pues pongo 17 protones. Como A vale 36, pues necesitaríamos 19 neutrones. 19 más 17, 36. Y en el número de electrones, ¿cuánto pongo? Bueno, pues como es un átomo neutro, otra vez, no ha sobrado ninguno, las cargas positivas y negativas son iguales. Pasamos al siguiente. Z vale 16, pues ponemos 16 protones. Estas dos columnas son iguales siempre, ¿eh? Y tiene 16 neutrones. 16 más 16, 32 en el número másico. Y ahora sí que ha sobrado cargas. Han sobrado cargas negativas. ¿Cuántas? 2. Pues si tengo 16 positivas, pues pongo 18 positivas. Perdón, 18 negativas para que sobren 2. ¿Veis cómo sobran 2? Hay 16 positivas y 18 negativas. Pasamos al último. Z vale 24, entonces tendríamos 24 protones. El número de neutrones 30, aunque ya puedo poner 54. Y lo único que nos quedaría ya pues sería el tema de los electrones. Han sobrado 3 positivas, ¿eh? Es decir, han sobrado protones. Como hay 24, pues pongo 21 y así sobran 3. ¿Por qué no hemos puesto símbolos reales? Porque me están preguntando si hay isótopos. ¿Y qué son los isótopos? Pues átomos del mismo elemento, es decir, que el número atómico es igual, pero que el número másico era diferente, porque cambiaba el número de neutrones. Pues vamos a buscarlo. Dos que sean iguales, pues el primero y el último. ¿Veis? 24 y 24. Y además fijaros cómo el número másico ha cambiado. Bueno, pues los isótopos serían el A y el D. Tienen el mismo número atómico del mismo elemento, 24 y 24, y diferente número másico. Y pasamos al último. Nos preguntan que completemos los datos que faltan e indiquemos la presencia de isótopos. Vamos a empezar por aquí. Fijaros que el elemento A tiene de Z igual a 5 y A vale 11. Por tanto, en Z ponemos 5 y en A ponemos 11. Como Z era el número de protones, pues 5. Y como A es la suma de protones y neutrones, pues tendríamos que poner aquí un 6 para que llegara a 11. Como se trata de un átomo neutro, 5 electrones. Recordad que estos son los negativos y estos son los positivos. Pasamos al siguiente. Este es un catión. ¿Veis aquí las dos cargas positivas? Bueno, tenemos 30 protones. Ya digo que eso es lo único que afecta al número de electrones, por eso no me he preocupado de momento. Y ahora, neutrones tenemos 35. Vale, tenemos 35. Claro que me he equivocado aquí, lo he puesto en el número. Estoy acostumbrado a poner primero el número atómico, a ponerlo bien, aquí. El número atómico hemos dicho que es 30, ¿no? Que era el número de protones. Y ahora sí, el número de másico entonces sería 30 más 35, pues 65. Y ahora ya nos vamos al número de electrones. Si ha sobrado 2 positivas, tenemos que tener 2 protones de más. Como hay 30, pues ponemos 28 electrones, para que sobren 2 positivas, ¿eh? Pasamos al siguiente. Me dice que tiene 10 electrones y el número másico vale 19. Es un anión. ¿Veis cómo han sobrado negativas? Pues entonces lo vamos a hacer al revés, partiendo de los negativos. Tiene 10 negativas y yo quiero que sobre una negativa, ¿eh? ¿Cuántos protones entonces pongo? 9 o bien pongo 11.
Bueno, pues pongo 9. ¿Por qué? Pues porque ahora al compararlo, 9 y 10, sobra una negativa. ¿Veis cómo lo hacemos? Y ahora ya, una vez que tengo que Z vale, que tenemos 9 protones, pues ya sé que Z vale 9. Y el número de neutrones que nos queda por averiguar sería lo que le falta para llegar hasta 19. Como tenemos 9 protones y hay que llegar hasta 19, pues entonces ponemos 10 neutrones. Pasamos al siguiente, que es un catión. Me dan el número de protones, que es 12. Pues entonces aquí ya pongo 12 directamente. Esto no, yo digo que no lo tenéis ni que pensar. Y ahora también puedo poner ya el número de neutrones, porque A, que es la suma de protones y neutrones, ¿vale? Protones más neutrones, pues ha llegado hasta 25, entonces necesitaríamos 13 neutrones. Y ahora los electrones, pues si tengo 12 positivas y han sobrado 2 positivas, quiere decir que nada más que tengo 10 electrones, ¿vale? Para que sobren las 2 positivas. Aquí nos encontramos este que dice que Z vale 9, entonces ponemos 9 protones. El número de neutrones 9, pues sería, el número másico sería 9 más 9, 18. Y en cuanto al número de electrones, este es neutro. Pues como es neutro, pues coinciden protones y electrones, ¿eh? Tiene que haber el mismo número de carga para que sea neutro. Y el último me dice que Z vale 7, pues ponemos aquí un 7. Como el número másico es 14 y tenemos 7 protones, pues 7 neutrones. 7 y 7, 14. Y ahora fijaros cómo nos han sobrado 3 cargas negativas, ¿eh? ¿Cuánto entonces pongo aquí? Pues si han sobrado 3 cargas negativas, pues tienen que ser 10, para que al compararlo con los protones, pues sobren 3. ¿Veis? 10 negativas y 7 positivas. ¿Qué es lo que nos queda por averiguar? Los isótopos. Mismo número atómico, vamos a marcarlo aquí, y lo buscamos. Aquí hay dos, ¿lo veis? Este y este. Mismo número atómico. Ahora me voy al másico. ¿Son diferentes? Pues sí. Por tanto, isótopos serían este de aquí, el C y el E, ¿vale? Mismo número atómico o mismo número de protones, que es lo mismo, y diferente número másico. Con eso hemos terminado esta primera parte, que era simplemente para estudiar el modelo y repasarlo, ¿eh? Pues todo esto se ve en cursos anteriores, del modelo atómico de Rutherford, y luego ya poco a poco vamos a tener que ir complicándolo. Bueno, pues aquí ahora tenemos dos problemas relacionados con los isótopos. Fijaros cómo aparecen dos isótopos del cloro, cloro 35 y cloro 37. Este 35 y 37 lo que me está diciendo es su número másico. Y como veis tiene diferentes números másicos, porque tienen distintas masas. Aquí aparece la masa de los dos, 36,97 y 34,97. Esto ocurre porque cada uno de ellos pues tiene un número de neutrones diferente. No es lo que nos piden en este problema, sino que nos piden que determinemos la masa atómica del cloro. Bueno, pues la masa atómica del cloro tiene que ser un número intermedio entre estos dos, porque eso es lo que me encuentro en la naturaleza, átomos de cloro que tienen esta masa y átomos de cloro que tienen esta masa. Podríamos decir por la mitad. Bueno, eso ocurriría si de cada uno de ellos hubiera la mitad, pero es que no lo hay. Hay más de cloro 35 que de cloro 37. Por tanto, el número debe estar más cercano a este que a este de aquí. Pero ¿cómo lo puedo determinar de forma directa? Pues mira, lo que hacemos simplemente es que ponemos aquí ya masa atómica del cloro, es decir, que lo vamos a hacer directamente, ¿eh? Y decimos, vamos a imaginarnos que tuviéramos 100 átomos de cloro. Si tuviéramos 100 átomos de cloro, aunque suene un poco raro, 75,8 tendrían esta masa y 24,2 tendrían esta masa. Es decir, que nos encontraríamos pues unos átomos de cloro que tendrían esta masa de aquí, en total 75,8, entonces la masa de todos ellos sería 34,97, que es lo que pesa 1 por 75,8. Y ahora seguimos. Vamos a alargar esta flecha un poquito, ahí. Y bueno, se me ve un poco. Y el siguiente, por lo mismo. Los que pesan 36,97 son 24,2. Bueno, esto me daría la masa de 100 átomos, pero claro, la masa atómica del cloro es solamente de un átomo. Entonces lo que hago simplemente es dividirlo entre 100. Como he cogido 100 átomos, ¿vale? Y he calculado la masa de todos ellos, pues hago una media entre todos ellos. Esta regla es siempre igual para calcular masa atómica a partir de la masa de los isótopos. Basta ahora con meter los datos de la calculadora y nos sale un resultado, por cierto que lo hagáis con cuidado, poniendo esto bien entre paréntesis, os voy obteniendo el número y luego dividiendo entre 100, y nos sale un número de 35,45. Solamente voy a poner dos decimales, acostumbraros a estas cosas porque si pones más decimales no tendría ningún sentido. Unidades.
Si yo ahora me fuera, por ejemplo, a buscar una tabla periódica y buscara la masa atómica del cloro, aquí lo tenemos, veis cómo sale 35,45, pero si os fijáis, prácticamente no hay ninguno. El oxígeno pone 16, pero porque es muy justo, pero casi ninguno tiene un número exacto. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la única explicación posible es que prácticamente todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos. Y como tiene isótopos, pues hay que hacer este estudio para determinar sus masas atómicas. ¿Y cómo se hace? Pues siempre igual, lo repito muy rápido antes de terminar. He cogido cada isótopo, he cogido su masa y lo he multiplicado por el número por el porcentaje que tenga de cada uno y lo he sumado, ¿vale? Es decir, masa por porcentaje más masa por porcentaje. Y luego, como los porcentajes son tantos por ciento, es decir, que en total son 100, esto más esto da 100, pues he calculado la masa de 100 átomos, pues entonces lo divido entre 100 y se acaba. Pues pasamos al siguiente. Este es un poquito más complicado, pero bueno, tampoco mucho, ¿eh? Dice, el antimonio tiene dos isótopos estables. Esta es otra forma de poner un elemento. Se pone su símbolo químico y arriba se pone el número másico. ¿Por qué no se pone el número atómico? Pues porque es decir, realmente si ya hemos puesto el símbolo del elemento, pues yo ya puedo buscar a ver cuál es el número atómico del antimonio. Pero bueno, este de aquí dice que tiene una masa de 120,9 unidades. Y el otro, voy a ponerlo al lado, bueno, mejor aquí abajo para verlo bien. Este de aquí tiene una masa de 122,9. Este tiene mayor masa. Y ahora nos dice que la masa atómica del antimonio, fijaros, me da la masa atómica del antimonio, es decir, que no es un problema como el anterior. De hecho, aquí me da el resultado, es 121,76. Vamos a ponerlo bien. 121,76. Y nos pide que determinemos la abundancia o riqueza de cada isótopo. Es decir, en este problema, en vez de pedirme este número, lo que me está pidiendo son estos dos, el porcentaje de cada uno. Basta con que averigüe uno para poder averiguar el otro. Problema un poquito más complicado porque yo no conozco el porcentaje de cada uno. ¿Cómo se hace este ejercicio? Pues de una manera muy simple, simplemente es decir que como de este no sé cuál es su riqueza o su abundancia, yo voy a decir que del 121 antimonio vamos a tener un X%. No lo sé, ¿vale? Esta va a ser mi incógnita. Y me diré, bueno, ¿y del otro qué vas a poner? Y, bueno, no voy a poner Y, sino fijaros lo que pongo. Del 123 pongo que lo que hay es 100 menos X, porque es un tanto por ciento. ¿Me entendéis? Entonces, simplemente, si ya sé este, el otro será lo que le falte para llegar a 100. Y ya puedo hacer el problema rápidamente. Ponemos masa atómica del antimonio, que me dicen que es 121,76. Pues sería, como hemos dicho, cada uno por su porcentaje, pues sería 120,9 por X más el del otro, sería 122,9 por 100 menos X. Bueno, y abajo, pues como hemos tenido en cuenta 100 átomos, porque es un porcentaje, pues lo divido entre 100. Vamos haciendo aquí números. Lo primero que voy a hacer, no nos asustamos, este lo paso para arriba, multiplicando, entonces me quedaría así. ¿Lo veis, no? Lo subió para arriba. Y aquí lo único que voy a hacer es un calculito muy rápido, 120,9x, y ahora hago esta multiplicación, este por este, pues daría 1, 1, 2, 9, 0, ¿vale? He movido la coma dos veces por acá porque es 100, menos 122,9x. Y ya, bueno, ya esto es una ecuación de primer grado. Lo que voy a hacer es pasar las x a un lado y las y a otro. Y los términos independientes al otro lado. Para que me salga positivo, pues voy a llevar las x para acá, ¿vale? Para este lado, para ir a la izquierda, entonces sería 122,9x menos 120,9x. Y en el otro lado, pues sería 122,90 menos 121,76. Esto daría, es que es evidente, ¿no? Pues sería 122,9 menos eso, esto daría 2x, mientras que este de aquí nos daría 114. Por tanto, x sería 114 dividido entre 2,
57. Pues yo sé que X vale 57 y ya el problema estaría resuelto. El porcentaje de 121 antimonio sería 57%. Y del otro, pues tendríamos lo que nos falta para llegar hasta 100. En este caso, pues 43%. Bueno, pues espero que os haya resultado... este es un poquito más complicado que el anterior, pero no son mucho más difíciles. Y para cambiar un poquito el tema, pues vamos a seguir hablando de nuestro famoso planeta 9 ya, ¿no? Hemos estado viendo en el tema anterior hablando mucho del descubrimiento de Plutón, de cómo era Plutón, que era un planeta un poquito más extraño, de que al principio parecía muy grande, luego se fue reduciendo su tamaño, pero es que Plutón seguía dándonos más sorpresas. Un estudio más detenido de las imágenes que teníamos de Plutón, que eran muy malas, os las enseñaré en los próximos capítulos del planeta 9, pues se veía que no era un círculo perfecto. Es decir, que cuando tú veías la imagen de Plutón, en vez de ver una esferita, veíamos que estaba un poquito así, como así, ¿veis? Y que si este era el centro, digamos, de la imagen, eso se movía de un lado para otro. Otras veces aparecía para el otro lado, así va moviéndose, otras veces simplemente aparecía el círculo. Era muy extraño. Después de reflexionar mucho sobre el tema, un astrónomo, que tenéis aquí puesto el nombre, pues encontró la solución. Plutón tenía un satélite y la deformación simplemente era que estábamos viendo a Plutón y el satélite al lado, dando vueltas a su alrededor. Entonces, según donde estuviera, pues se vería más o menos deformada la imagen. Ya digo que la imagen era muy mala. Bueno, por lo tanto, el movimiento de este satélite a su alrededor era el responsable de la deformación de la imagen. Pero si era capaz de deformar la imagen que nos llegaba de Plutón, eso quiere decir que era muy grande comparado con Plutón, es decir, no era una roquita. El satélite se llamó Caronte y su tamaño era muy grande, 1200 kilómetros, un satélite muy grande para lo chiquitito que es Plutón, ¿eh? Que Plutón nada más que tiene casi el doble de tamaño que Caronte. Es decir, un dato muy extraño, era prácticamente un sistema doble, porque era un poquito injusto hablar de Plutón y no hablar de Caronte, porque ya digo que sus tamaños son bastante parecidos. Si comparamos la Tierra con la Luna, por ejemplo, que ya la Luna es un satélite muy grande, ¿eh? La relación de tamaño tampoco es mucho más grande que la que aparece aquí para Plutón y Caronte. Bueno, pues nada, con esto terminamos esta primera pregunta del tema. Las siguientes preguntas van a ser mucho de teoría, ¿eh?